es entre la diferencia, básicamente sería algo así como la diferencia entre la resistencia y la impedancia. Sí, entre las... ¿Cómo se dice esto? A ver, espéreme. Entre las reactancias y la impedancia. No, no entiendo muy bien la diferencia. Bueno, mira, vamos a ir acá. Acá. Cuando hablamos de la resistencia, es simplemente la oposición al paso de la corriente continua, ¿sí? Porque la frecuencia de la señal es cero. Porque hasta aquí tienen que haber entendido claramente la idea de todas estas formulaciones son las estrategias que nos da el análisis matemático y las matemáticas para poder unificar el criterio de entendimiento. ¿Me van siguiendo? Sí, Porque cuando uno habla con distintas palabras, semánticamente podemos entender distintas cosas porque culturalmente pertenecemos a distintas ubicaciones geográficas. Entonces, desde el punto de vista semántico, es muy difícil entendernos cuando los conceptos físicos son muy abstractos. Por eso hacemos uso de las matemáticas en la que esto es una raíz cuadrada y así sea en China o acá en Argentina, todos entendemos lo que significa una raíz cuadrada, unívocamente. ¿Vamos bien? Cuando presentamos todos estos conceptos físicos para ser utilizados en comunicaciones, y de pronto te dicen, uy, todas estas fórmulas, y ahora vamos a tener que calcular estas fórmulas, todo eso ya lo hicieron en física. Lo que vamos a hacer acá es utilizar ese lenguaje matemático para que haya una única interpretación, una interpretación unívoca de ese fenómeno físico. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Perfecto. Entonces, todos entienden claramente la diferencia entre una señal continua y alterna. Si la ujú, graficamos en el Sí. dominio del tiempo en función de la amplitud, una señal que tiene frecuencia cero tiene un valor constante a lo largo del eje del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la frecuencia es cero. Cuando nosotros hablamos de impedancia, tenemos que hacer uso de variables complejas. Ahora, cuando entramos en el mundo complejo, podemos hacer uso de lo que se llama el módulo de una variable compleja. ¿Se acuerdan? ujú. Ese módulo de la variable compleja, acuérdense que era igual al cuadrado de la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, la real y la imaginaria. ¿Estamos bien? Aquí la componente imaginaria es la frecuencia. Quiere decir que cuando ahora una señal empieza a variar su frecuencia, ya no es solamente la resistencia la que se opone al paso de la corriente, sino que aparecen otros fenómenos físicos, como por ejemplo, arrancamos con la inductancia. Si yo tengo simplemente una resistencia y hago circular corriente a través del circuito, aunque no sea corriente continua y sea una corriente alterna que varía su frecuencia, lo que vamos a observar es que tanto la tensión como la corriente varían exactamente igual, sus amplitudes pueden ser distintas, pero fíjense que están en fase. ¿Se observa esto? Sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando observamos otros fenómenos, como por ejemplo la inductancia, que lo habíamos visto independientemente acá? Antes habíamos dicho, uno de los fenómenos que ocurre cuando sobre un conductor, vamos antes todavía, No, creo que le pasó a la... Sí, creo que era ahí, profe. acá, esto, quiero arrancar de la base. Ah, Es decir, si yo tengo, porque habíamos dicho, para hacer circular la corriente, yo necesito una diferencia potencial porque tenía que alejar a ese electrón del último nivel de energía. ¿Se acuerda que en química ustedes le habían llamado, cómo lo habían llamado esa banda?
La banda de valencia De y la valencia. banda de... Exacto, la banda de valencia. Pero ahí significa que ese electrón está fuertemente ligado a ese núcleo y por eso ese electrón queda circunscrito en el ámbito de ese átomo, ¿verdad? Y yo para poder hacer circular corriente tengo que desvincularlo, o sea que tengo que poner una energía, que es ese famoso energy gap, esa diferencia de potencial que permita que pase a cuál banda, La banda de banda valencia. de conducción. ¿No la era? banda de conducción. Por eso fíjense que estas clases invertidas son, a mi parecer, mucho mejor, porque supongamos que yo les estoy dando la primera clase síncrona sobre este tema. Entonces yo les voy a decir exactamente lo que les estoy diciendo. Bueno, empezamos desde el principio. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, la desvinculación del bla, bla, bla. Y para ustedes, en realidad, es como una emboscada. Porque dicen, me tengo que acordar y están pensando qué era tal cosa, qué era. En cambio ahora, ustedes ya vieron el video, allí es donde decían la banda de Valencia, ¿qué era? Me acuerdo que algo me dijeron, pausa. Banda de Valencia, sí, ya me acuerdo, vuelvo al video. Y ahora están las dudas. Ese proceso, por eso la primera clase invertí mucho tiempo en qué? En plantear una teoría de aprendizaje para utilizar una estrategia. ¿Cuál era esa estrategia de aprendizaje que yo les propuse? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Hipertexto era, profe? Digamos, parte de las herramientas que usa esa teoría del aprendizaje es el hipertexto. Profe, ¿era la eutagogía o algo así? Muy bien, exacto. ¿Y qué era la eutagogía? El autoaprendizaje. Aprendizaje autónomo. Sí. Porque el autoaprendizaje tiene la diferencia donde no existe un mediador. En este caso soy yo. Yo soy el mediador. Entonces, en ese autoaprendizaje, sumado la existencia de un mediador, ya estamos en el campo de la eutagogía, es decir, autonomía, aprendizaje continuo, abastecido por un mediador. Porque ustedes imagínense, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos dado de arreglar la bicicleta? Imagínense que ustedes vieron varios tutoriales y encima pueden hacer un link y dialogan en forma síncrona con el que hizo el tutorial. ¿No estaría fantástico? Estaría Porque bueno, sí. cuando vos giraste dijiste, bueno, vamos a sacar la tuerca, pero no dijiste con qué llave. Y busqué otros tutoriales y no encuentro. Ah, claro, no. Era la llave de tubo 8. Listo, porque ahí quedaron clavados, ¿verdad? Ahora imagínense la misma clase de cero. Yo aparezco y les digo, vamos a reparar una bicicleta, vamos a sacar el eje, sacamos una llave 8 y se les pasó, o no dije con qué llave pasé. Y a usted le va a faltar una parte del mapa, ¿o no? Ujú. Que el potencial de esta metodología es que ustedes vean esas clases teóricas y aprovechen para sacarse las dudas acá, porque las dudas son conceptos en realidad que los tenemos que aclarar. Entonces, vamos bien. Entonces, la duda principal es decir, ¿qué diferencia hay entre la resistencia y la impedancia? Que es lo que me está preguntando. A mí me aparece Genovés Micheli, pero ¿cuál es tu nombre? Genovés Micheli. ¿Ese es el apellido? No, sí, está mal. Micheli es mi apellido y Genovés es mi nombre. Ah, perfecto. Por eso, ¿cómo les pedí que, Sí, 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 está bien. como ingenieros en sistema, ustedes que arman páginas web, y si pusieron apellido y nombre, y pongo nombre y apellido, se arma el lío, ¿o no? Sí. ¿Saben por qué insisto en esto? Porque quiero que piensen en forma sistémica. Porque después ingreso a páginas web y digo, acá está, seguramente cuando veo inconsistencias, es parte de mi responsabilidad porque vengo formando ingeniero en sistema hace más de 30 años. Quiere decir que alguno de ellos está haciendo esas páginas o está interviniendo en esos sistemas y seguramente yo no fui lo suficientemente explícito como para colaborar para que no se cometan esos errores.
¿Entienden, no? Ujú. Entonces, tu nombre es Genovés. Sí. Bueno, Genovés nos preguntó esta duda. Entonces decimos, bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta es que si yo aplico esa diferencia potencial para poder liberar a los electrones, cuando circula esa corriente como fenómeno, se descubre, Ørsted descubre en la experimentación, por eso es importante la física y que ustedes, una vez que lo aprendieron, nunca más se lo olvidan. Es algo que lo descubren. Entonces, descubren que se genera un campo magnético. O sea, que cada vez que circula corriente se genera un campo magnético. Ahora, ese campo magnético va a aumentar de acuerdo a la geometría del elemento conductor. Por eso es que después, cuando yo tengo que apreciar cuáles son los fenómenos que se presentan a la hora de querer transmitir energía a través de un conductor, veo que si ese conductor yo lo convierto en una espira, este conductor, para empezar, va a acumular esa energía. Y ese va a ser el aspecto inductivo, el carácter inductivo de un conductor a la hora de que yo induzca corriente o pretenda hacer circular corriente. O sea que va a haber una oposición al paso de esa corriente, va a tratar de almacenar energía. Eso es un proceso y tiene sus formulaciones, las que vieron acá, y esa inductancia que en definitiva representa esa capacidad de almacenar energía, ustedes acá ven que es directamente proporcional, en este caso al número de espiras, etc. Pero esta es la formulación que nos dicen, miren, estos son los factores que van a intervenir, que van a hacer de que este conductor acumule energía. Y después hay otro aspecto, que es el aspecto capacitivo. Es decir, cuando yo ahora haga circular corriente y tengo dos conductores, entre ambos se va a generar un campo eléctrico y van a tender a acumularse cargas allí. Eso se describe con el efecto capacitivo. ¿Sí? Quiere decir que este efecto inductivo y efecto capacitivo van a estar presentes en estos circuitos. Así sean dos cables. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Y acá habrán visto en un punto que se habla de parámetros distribuidos y parámetros concentrados. Es decir, ¿cómo puede ser posible que una línea, que son dos cables de cientos de metros, yo considere o no considere la presencia de estas acciones inductivas y acciones capacitivas? Bueno, allí es donde va a depender la frecuencia de esta señal. ¿Por qué? Cuando hablan de frecuencia, hay una variable asociada que es la longitud de onda. ¿Se acuerdan? Sí. Inversamente proporcional. ¿Cuál es la fórmula sencilla que nos permite encontrar la relación entre la longitud de onda y la frecuencia? Pueden abrir internet. Estos son 108 estudiantes conectados. No, 100. Velocidad sobre frecuencia, profe. Perdón, no, velocidad. Voltaje sobre frecuencia. ¿Cómo? Voltaje sobre frecuencia. Sea sobre frecuencia y la longitud de onda, profe. A ver, por eso, ahí deténganse, porque tienen que aprender constantemente. Vos dijiste velocidad sobre No, yo, frecuencia. pasa que yo me equivoco. Dije velocidad porque es la B y me quedo física. Claro. Tensión sobre confundí. frecuencias, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿No era tensión sobre frecuencia? Bueno, fíjense, vieron una B. Esto es lo que tiene Internet. Esto es lo que tienen las redes. Y aquí Es velocidad de propagación, profe, del medio. ahora me va gustando. Vieron una B. A ver, vamos por parte, como dijo Jack. Hoy Internet es como un gran oráculo, ¿verdad? Tiene todas las respuestas. Como el oráculo de Delfos. ¿Vieron Esparta o Espartaco?
vieron todas estas películas, series que muestran qué hacía el rey cuando quería saber qué iba a ocurrir, si él iba a ganar o no iba a ganar en esa batalla. ¿Qué hacía? ¿Dónde iba a preguntar? Consultaban los oráculos para que les predijeran el futuro. Exacto, el oráculo. Entonces, hoy Internet es el oráculo. ¿Vamos bien? Ahora, iba directamente el rey y le preguntaba al oráculo, ¿voy a ganar o no voy a ganar? ¿Qué hacía? Había que llevar ofrendas, algo así, puede ser, o estoy equivocado. Hasta ahí vamos bien. Llevamos insert coin. ¿A quién? ¿106 alumnos? ¿A los dioses era? Series. Sí, para los dioses. Ahora, ¿hablaba directamente con el oráculo? Me parece que no. ¿Quién, Por respecto quién a que- mediaba? ¿Quién era el intermediario entre el oráculo y el rey? O el que hacía la pregunta. La pitonisa. ¿Eh? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna serie vieron? Sí, sí. Bueno, no sé, Vikingo. No recordaba la parte de eso, pero digamos, yo pensaba que Me, interactuaba directamente con el oráculo. me Claro, parece no. que en Vikingos sí interactúa directamente con el oráculo. No, estaba ese anciano. Él no era el oráculo. El anciano era el intérprete. ¿O no? Me parece que era el oráculo, pero puede ser. No, porque le preguntaban, "¿Y qué va a ser de mi vida? Las sombras no me dejan ver y te he visto entre árboles y finalmente el agua caerá". ¿Eh? El rey dice, quiero saber si voy a ganar en la batalla o no. Entonces el intérprete pitonizo, como lo quieran llamar, decía, sí, sí vas a ganar, anda. Quiere decir que no podés consultar directamente al oráculo porque necesitas interpretar. Entonces, si ustedes entran en internet, como hicieron recién, escribieron algo, longitud de onda, y les apareció una B. Y allí alguien dijo velocidad, esto es velocidad, otro dijo la B puede ser tensión, y ya tenemos dos interpretaciones que hace falta siempre la pitonisa. Y la pitonisa son los contenidos teóricos que ustedes poseen para poder entrar al oráculo y obtener el conocimiento. Alguien dijo, no, es velocidad de propagación, porque tenemos que interpretar, no toda B representa victoria. Pues si no, justo entré en una página política porque está la B de la victoria. No, era velocidad de propagación, porque ahí es donde, si ustedes no poseen un conocimiento previo, ese oráculo les puede decir cualquier cosa y ustedes pueden interpretar cualquier cosa. El rey entró y le dijo, las nubes bajarán y el cielo se tornará gris. ¿Qué es lo que quiero escuchar? Sí, voy a ganar, y voy, y cae una tormenta y adiós barco. Por eso, esa trazabilidad, esa conectividad, esa ubicuidad, si no hay una estrategia para entender esa información que está allí, ¿y cuál va a ser el trabajo de ustedes? En todo esto que estamos dialogando, ¿para qué están estudiando? El saber interpretar, digamos, lo que uno puede buscar en internet. Exacto, van a ser intérpretes especializados en el rubro que les toca. Porque ahora con el COVID todos nos asustamos y entramos a ver, ¿somos especializados en esos temas? No, y empezamos a ver opiniones de las más extrañas. Ahora, si queremos saber si un satélite geoestacionario es importante que sea de factura nacional, eso ya nos compete a nosotros, porque sabemos lo que significa un geoestacionario, o por lo menos cuando lleguemos a satélites lo vamos a saber. Entonces, ¿qué relación encontraron entonces ahora entre la frecuencia y la longitud de onda? Fíjense que mi propuesta es que los exámenes sean a libro abierto, a computadora abierta.
Yo no tengo ningún problema. Que la frecuencia, profe, es igual a la velocidad del medio de propagación dividido la longitud de onda. Que la Y así son frecuencia, inversamente proporcionales, la longitud de onda con la frecuencia. bueno, entonces lo podemos ordenar mejor, es decir, que la, a ver, bueno, la frecuencia. Entonces podemos decir que si yo quiero despejar la longitud de onda, el valor de la longitud de onda va a ser igual a la velocidad de propagación de la luz. Ahora, esa onda es lo mismo que la velocidad de propagación de la luz, ¿dónde? El vacío se dice, digamos. El vacío. Porque pueden encontrar la letra B, la letra C, no sé. Depende de la bibliografía, van a interpretar. Quiere decir que es la velocidad de propagación de la luz en el vacío, que Einstein, fuera de la teoría de la relatividad, nos dice que esa velocidad, ¿cómo es? ¿No era 300.000 kilómetros sobre segundo? ¿300.000 metros sobre segundo? ¿O kilómetros? No recuerdo. Kilómetros. Kilómetros. Muy bien. 300.000 kilómetros sobre segundo. Vayan utilizando, estamos en clase, o sea que ustedes tomen una hoja, empiezan a escribir, ¿sí? No tomen una actitud pasiva, es decir, tienen hojas, pueden usar calculadora, abrir otras páginas, o el que tiene qué sé yo, ahora vienen estas tabletas gráficas donde ustedes pueden, tienen 1000 herramientas. Estar así, a ver qué hacen los demás, o no. Tienen que aprovechar, profe, le puedo compartir mi pantalla porque mire, yo acá, o me armé Una consulta. web y estoy apuntando a una, que yo digo, voy a armarme toda esa estructura para hacer los gráficos, y digo, no, tiene que ser a demanda, on demand. ¿Se entiende? Si no, vamos a una proyección de un show. Una consulta, profe. ¿Cómo? Una consulta. Sí. Ya creo que en el segundo video, ¿no? Cuando se habla de ganancia, potencia, atenuación de la misma, Sí. siempre en cualquier caso es lo mismo de hablar de ganancia o atenuación si vamos teniendo en cuenta los signos. No. O en algún caso, porque me queda la duda por eso. Sí, yo sé dónde te estás tropezando y justamente lo armé para que se tropiecen en ese punto. Pero vamos por parte, como dijo Jack. Estamos tratando de resolver qué pasó con la impedancia y la resistencia. Sí, Y la después- reactancia. ¿Sí? La reactancia. Porque no podemos hablar en forma aislada de la reactancia para explicar qué pasa entre la resistencia y la reactancia. No. Hay que hablar de la impedancia. Pero acá les quería, porque acá la idea es decir, ¿cuándo este circuito voy a tener que hablar de parámetros concentrados o cuándo de parámetros distribuidos? ¿Cuándo voy a poder apreciar la presencia de estos fenómenos solamente en dos cables, estos fenómenos inductivos y capacitivos? Porque estos fenómenos inductivos y capacitivos los voy a tener que considerar siempre y cuando la relación entre la longitud de onda y las dimensiones del circuito sea el adecuado. Por eso es que cuando uno ve, después, a ver, aparecía acá, creo que les puse los gráficos. Hay unos gráficos, van más, cuando vimos como línea de transmisión, porque acá hicimos todo el cálculo de potencia, y acá. Cuando aparecen el análisis de entenderlo como una línea de transmisión y que aparecen estos fenómenos inductivos y estos fenómenos capacitivos, depende de la longitud de onda de la señal que yo estoy inyectando. De lo contrario, en electrónica sí ponemos capacitores, ponemos inductores, porque los circuitos son pequeños y las frecuencias de las señales no lo son. Pero esto es lo que quiero explicar para después ver cómo lo medimos, porque en definitiva, Genoves está tratando de entender cómo lo medimos, cuál es la formulación, pero quiero que arranquemos en el concepto, para que esa fórmula sea simplemente una consecuencia. Porque si no es muy simple, les explico la fórmula, pero yo no quiero explicarle la fórmula, quiero que entiendan el concepto de donde la fórmula es simplemente el ponernos de acuerdo en una forma de expresarlo.
Porque si no, ustedes están memorizando fórmulas y después se olvidan fórmulas. Pero lo que no se van a olvidar son los principios, que después pueden buscar la formulación para ponernos de acuerdo. ¿Se entiende esto? Entonces, estamos tratando de ver, yo les dije, hay una relación entre la longitud de onda y la frecuencia de la señal y las dimensiones del circuito. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si nosotros hablamos? Ahora ya tenemos ya tienen ustedes, y fíjense que lo sacaron de internet, pero había que interpretarlo, porque si no dijeron voltaje. Ahora ya sabemos que es la velocidad de propagación de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, ¿estamos bien? Dividido la frecuencia. Entonces, apreciemos o verifiquemos cuándo estamos en presencia de una línea de transmisión y cuándo estamos en presencia de parámetros concentrados. Entonces, imaginemos, a ver, acá tengo una placa como esta, ¿sí? Que acá tiene, como verán, múltiples conductores. ¿Observan? Ujú. Entonces, podemos decir una línea de transmisión tiene que tener muchos kilómetros, como allí en la presentación yo les dije, en términos generales podemos hablar de grandes distancias, pero depende de la longitud de onda que yo inyecto. Entonces, hagan el siguiente cálculo, 300.000 kilómetros por segundo. Si yo utilizo, supongamos, la señal de la cual nos alimentamos de EPEC, ¿qué frecuencia tiene? ¿220? No, ¿Qué es disculpe, 220? perdón, 50. 50 Hz. ¿50 qué? Hertz. Hertz, muy bien. ¿Y el Hertz, la unidad del Hertz? ¿Es una oscilación por segundo? O sea Un que ciclo es por segundo. 1/segundo. 1/segundo. Perfecto, entonces ya tiene la unidad. Ahora, si nosotros inyectamos esa señal en un circuito para ver si se comporta como parámetro distribuido o parámetro concentrado, tenemos que conocer su longitud de onda. Bien, ¿cuál es la longitud de onda que tiene una señal de 50 Hz? 6.000 kilómetros. Muy bien. ¿Quién fue tan rápido? Yo. Muy bien. Ahora, ¿el resto siguió la jugada o no? Sí. Sí. Quiere decir de que para que se comporte como parámetros distribuidos, ese tipo de señal necesitamos un circuito de 6.000 kilómetros. O sea que acá no se va a comportar de esa manera, ¿verdad? Ujú. Pero si hacemos un cálculo, por ejemplo, para que sí funcione, 10 GHz. Si la señal ahora tiene 10 GHz, Claro. ¿cuál va a ser la longitud de onda de una señal de 10 GHz? ¿30 centímetros, profe? Mucha plata. 10 GHz. 3 centímetros. 3 centímetros. Ah, ahora quiere decir que si yo trabajo con señales de 10 GHz, esto tiene más de 3 centímetros, ¿se comporta como una línea de transmisión o no? Sí. Sí. O sea que si yo quiero transportar una señal por un cable como este, el que ustedes utilizan para los auriculares, ¿sí? Pongo los auriculares, que sí que tiene por lo menos acá, ¿cuántos conductores tienen? Creo que son 2 y uno es un aislante. ¿Cómo? Si no me equivoco, eran 2 y uno era un aislante, pero no recuerdo bien. Bueno, cuando veamos transmisión serie paralela, los puertos, ahí vamos a especificar bien. Fíjense que conductores metálicos tienen 4. Y lo que se ve blanco son los aislantes, pero los conductores son 4. Ahora,
Uno puede ser de retorno, con lo cual yo puedo llegar a tener vigentes 3 señales y un retorno. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Es parte de lo que vamos a estudiar. Quiere decir que si yo quiero enviar una señal a través de este conductor, que por lo menos adentro tiene 4 conductores, o sea, podemos tener 3 líneas de transmisión como esta, 3 circuitos como estos, quiere decir que voy a tener que tomar en cuenta los parámetros distribuidos, porque aquí sí se va a hacer presente la impedancia, esa oposición al paso de la corriente alterna, que va a depender de la frecuencia. Ahora, matemáticamente, y acá viene lo de la impedancia, la famosa impedancia, matemáticamente tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Quiere decir que acá vamos a sumar los 2 fenómenos. Uno es la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente continua, y la resistencia depende de la conductividad, o sea, de qué material está fabricado y de la sección, ¿se acuerdan? Ujú. Ahora, decíamos que esa sección, a medida que aumenta la frecuencia de señal, las cargas no viajan por el interior del conductor, sino que empiezan a viajar por la superficie del conductor. Eso se llama Sí. el efecto King. Bien, eso es algo que también vamos a tener que tomar en cuenta. Ahora, ¿dónde aparece la frecuencia? Porque cuando hacemos el cálculo de la resistencia, aparece solamente conceptos como conductividad del material. Pero cuando nosotros hablamos de reactancia capacitiva, fíjense que la reactancia capacitiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia por L, porque omega es igual a 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Está acá. Acá está. Omega es igual a 2pi por la frecuencia. 2pi es constante, o sea que la frecuencia. Aquí es donde empieza a ser importante la frecuencia. Quiere decir que esta reactancia inductiva va a ser mayor cuando mayor sea la frecuencia de la señal. ¿Aquí me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, entonces, y fíjense que esto X, estas dos, es lo que se denomina la reactancia, que se divide en la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. O sea que la reactancia, en general, es igual a la reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Ahora, la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre C por omega. Acá está. ¿Ven? La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por C, la capacitancia. Ahora, aquí es donde la frecuencia se hace presente. Entonces, fíjense, en este módulo, la impedancia, la oposición al paso de la corriente en general, va a ser igual a la suma de las acciones resistivas y capacitivas. Ahora, si yo en un punto, y a esto lo voy a llamar impedancia, ahora, si en un punto hago que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva sean iguales, ¿a qué va a ser igual la impedancia? A la resistencia. A la resistencia. O sea que el circuito se va a comportar como si fuera la señal que yo inyecto, una señal continua, aunque varíe de frecuencia. Lo que tengo que lograr es que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva sean iguales. Entonces, yo a un circuito, y ahora cuando hablo de circuito, puede ser muy pequeño o una línea de transmisión, vamos a poner estos fenómenos de acumulación de energía y se van a oponer al paso de la señal y la van a terminar atenuando. Pero eso va a depender de la frecuencia de la señal. Entonces, estas líneas de transmisión van a estar sometidas a campos eléctricos y campos magnéticos que van a estar interactuando entre sí y que va a depender de la frecuencia de la señal y la forma del conductor, porque habrán visto que después en la clase yo les explico que la forma del conductor termina determinando la impedancia característica de la línea. A ver, eso está más abajo, creo.
Esto es lo que representa. Sí, que se hacía por tablas o no. ¿Cómo? Que para calcular el valor de la impedancia de un conductor había como una serie de tablas en... Claro, Ah. acá está. Es decir, la geometría del conductor termina determinando cuál va a ser la impedancia que va a oponer esa línea de transmisión, que en definitiva son 2 cables, 4 cables, dependiendo del tipo de línea de transmisión, y va a depender de su geometría. Entonces eso termina determinando lo que se llama la impedancia característica, que presenta la línea de transmisión a la fuente que va a inyectar energía. Entonces, cuando ustedes van a, supongamos que ustedes están, hay algunos que están vía cable módem conectados, ¿verdad? Según la encuesta que yo hice, hay varios que están conectados por cable módem. Y a ustedes les llega un cable coaxial, ¿verdad? Sí. Coaxial o a veces fibra óptica en algunos casos. Supongo. Claro, ahora ya hay fibra óptica. Pensemos en el cable coaxial. Entonces, cuando ustedes rentaron el enlace, les viene en un paquete, en un combo, que no solamente tienen internet, sino que también tienen video cable, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ustedes dijeron, les preguntan el prestador de servicio cuántos televisores tienen, porque pagan por cada boca, y ustedes aseguran, ¿o no? Creo que te piden de acuerdo a la cantidad de televisores que tengan con el decodificador, no con el cable tradicional, digamos. No sé, no entendí, no sé bien cómo es. No, yo tampoco, la verdad. Bueno, lo hagamos de otra forma para que sea más sencillo. Te dicen, bueno, piden internet, ¿sí? Dicen, pero está caro. Bueno, lo voy a compartir con el vecino, ¿o no? Sí, profe, Sí. dicen que tienen un televisor y después lo dividen. Claro, Lo tra- compran esas cajas de distribución, Sí. estas cajitas de distribución, entra una señal, salen 2, ¿verdad? Ujú. Sí, Pero sí. te dicen, no, vamos a poner 4. Listo, ponen 4. ¿Y qué hacen? Bueno, compremos el cable coaxial. Ah, yo me encontré uno en la calle tirado, listo, pongamos el cable coaxial. Ahora, los cables coaxiales tienen distintas impedancias. ¿La están viendo acá? Porque va a depender la frecuencia que yo inyecto para que esta línea de transmisión yo necesite una impedancia característica. ¿Por qué? Más abajo, cuando se explica de que una señal que yo inyecto en una línea de transmisión puede llegar a reflejarse y esa reflexión de la señal atenúa a la señal inyectada, para que eso no ocurra, ¿qué es lo que se hace en el circuito completo entre el transmisor y el receptor? Se calcula la impedancia característica de la línea de transmisión en función de su geometría, de los dieléctricos, etcétera, y sobre todo de la frecuencia que yo voy a inyectar. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el más apto de acuerdo a la frecuencia que yo voy a inyectar para que se comporte como parámetro distribuido o como parámetro concentrado, que es lo que recién calculamos? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Ujú. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es la impedancia, o sea, la carga, el consumo de energía que tiene que tener el dispositivo, que es su televisor o su módem, tiene una impedancia que tiene que ser la misma que la impedancia de la línea y la misma que la impedancia del transmisor. De lo contrario, se desadapta la línea y la energía que tenía que llegar al receptor es mucho menor. Y ustedes dicen, ¿y eso en qué me puede perjudicar? Miren, hay una parte de este gráfico acá, a ver. Acá, este es muy importante. Miren, Cuando hay se algo hablaba que de es ruido, la relación señal-ruido. Ya vamos a ver cuando vemos capacidad de los canales, que la relación entre la señal y el ruido tiene que ser una determinada para el cálculo que yo hice, para que yo reciba la información sin problema. Pero si ustedes hicieron esas derivaciones, el problema es que desadaptaron la línea.
entonces su señal va a llegar con menor amplitud, por lo tanto la relación entre el ruido, que es constante, y si fue amplificado, ya ven que también los amplificadores incrementan el ruido, la relación señal-ruido se va a empobrecer y la capacidad de su canal se va a empobrecer, y ahí empiezan los problemas de que baja la velocidad de transmisión. Todo arranca en unos conceptos físicos. Nadie les va a pedir las fórmulas, que esto, que el otro, pero para poder explicar el por qué ocurren las cosas, ustedes ya estudiaron la física. Y acá lo que estamos tratando es de explicar qué es lo que está ocurriendo con esas señales cuando van a ingresar en medios físicos de transmisión reales, como los cables coaxiales. Por ahí debo tener cables coaxiales, porque estoy en lo que es casi mi laboratorio. Entonces, quiere decir que si yo quiero en una línea de transmisión independizarme de la acción de la frecuencia, yo tengo que llegar a esta igualdad. De algún modo, adaptar la línea, lo que se llama adaptar la línea de transmisión. Sí. No sé si ahí se aclaró la duda esta de la reactancia, la impedancia, la resistencia. Sí. Si no, podemos... Entonces, la impedancia sería la resistencia al paso de la corriente en una línea de transmisión en general, o sea, tanto la... En una línea de transmisión como en un circuito eléctrico. Por eso te mostré bien. Que tiene dos componentes. Estamos viendo el módulo, porque acordate que es una variable compleja. Sí. Entonces, la componente compleja la incorpora la frecuencia. Entonces, la formulación, la reactancia, no sé si les puse acá la fórmula de la reactancia, pero pueden escribirla ahí. Pongan reactancia, que es la letra X, simboliza la reactancia. Escríbanlo y les queda ya. La letra X, reactancia, igual a X sub L menos X sub C. La reactancia inductiva sería la oposición al paso de la corriente a través de un inductor. Exacto. Bien. Y la reactancia capacitiva es la oposición del paso de la corriente en un capacitor. O en una bien. acción capacitiva. La suma de estos dos fenómenos es lo que se llama reactancia. Bien, clarísimo. La suma de estos dos fenómenos, resistencia más reactancia, es lo que se denomina impedancia. Como es una variable compleja, trabajamos con el módulo de una variable compleja, que es simplemente esta raíz cuadrada de las componentes. Por eso es que toda esta formulación lo único que hace es unificar el entendimiento. El oráculo, cuando nos dice, la escuela de los pitonizos, dice, cuando se nubla el cielo, ¿qué significa? Se nubla el cielo, la cosa va mal. Listo, es nuestra ecuación. Entonces, todo aquel pitonizo donde le dicen se nubla el cielo sabe que la cosa va mal. Todo aquel que estudia ingeniería y estudió física sabe que si le dicen la impedancia es igual al módulo de esta variable compleja, es porque está tomando la parte real y la parte imaginaria. Y la parte imaginaria es la que corresponde a esta acción de almacenamiento de cargas en una línea de transmisión debido a la acción capacitiva y debido a la acción inductiva. Bien. Gracias. ¿Bien? Perfecto. Sigamos ahora. ¿Había alguien con respecto a la potencia, pérdida de potencia? Yo, profe, tenía una consulta respecto a la pérdida de potencia, la atenuación. Santiago, bien. Mi consulta era si en realidad siempre que se habla de potencia, digamos, siempre se puede hablar en términos de ganancia y utilizar el signo menos para expresar las pérdidas, o hay que explícitamente utilizar ambos términos. A ver. Acá. Si vos trabajas con el concepto de ganancia, este es el concepto de ganancia. ¿Sí? Ahí les puse las dos formas de expresarlo, porque va a depender, y aquí vamos, el oráculo,
lo que se necesite, si es absoluta o en decibeles, digamos. No, no, no. Primero estamos viendo cómo vamos a expresar, si en términos de ganancia o en términos de atenuación. Claro. Para que cuando ingreses al oráculo sepas interpretar esa B, de qué se trataba, si era velocidad, tensión o victoria. ¿Vamos bien? Entonces ahora cuando ingreses en el ámbito de entender la ganancia o la atenuación, podés tomar un criterio para no perderte, y es decir, que si yo hablo de ganancia, es la relación entre la potencia de salida respecto a la potencia de entrada. ¿Vamos bien? Si esa relación de ganancia te da un valor negativo, El logaritmo está entre 0 y 1. exacto, muy bien. Si el argumento, esta relación de P2 sobre P1, está entre 0 y 1, quiere decir que va a ser negativo, según la función logaritmo. Claro, Eso es una ganancia negativa, ¿qué significa? una pérdida concretamente. ¿Cómo? Una pérdida. Una pérdida. Claro. Entonces, podés trabajar con esta relación. O podés trabajar con la relación entre P1 y P2. Pones P1 acá y P2, que sería, está acá, pero estás hablando de atenuación. Entonces, si este cociente te da negativo, ¿qué tenés? Si tu atenuación es negativa, Y tenés una ganancia. perfecto. Entonces, como hay bibliografías que lo expresan de este modo, P1 sobre P2, dice, pero profe, usted dijo que la salida sobre la entrada, pero en ese libro, en ese texto, en ese PDF, en ese PowerPoint, en ese tutorial, ¿te están hablando de atenuación o te están hablando de ganancia? Ah, no me fijé. Bueno, como estamos aprendiendo a ser pitonizos, para poder interpretar todo lo que está ahí adentro en el oráculo, respecto de nuestro expertise, es que yo les puse las dos formulaciones y les expliqué ahí en el video. Pero como es nuevo todo esto, está perfecto porque lo pudieron premasticar y ahora hacen la pregunta relevante, ¿o no? Claro, yo porque a mí claro, y sobre todo porque a veces uno traduciendo, poniendo pausa en las clases, se confunde poniendo P2 sobre P1 o P1 sobre P2, digamos. Sí, por eso. Pero Entonces, claro, a mí me pasa, yo personalmente en el campo de ingeniería electrónica trabajo con ganancia, porque habitualmente casi todos los manuales de procedimiento trabajan con ganancia. Pero en bibliografías inglesas trabajan con pérdida. El muchacho, el volante lo tiene. ¿Hay algo? Bueno, por algo sobrevivieron a los vikingos, ¿o no? ¿Vieron la serie Vikingos? No. Todavía no. El conocimiento está en todos lados. Los que vieron la serie Vikingos, ¿qué sacaron en conclusión de todo lo que mostró esa serie? Que les va a servir a ustedes como ingenieros y es lo que estamos haciendo ahora. La importancia de dominar el mar, pero no sé qué tanto tiene que ver con esto. Esas son tácticas. La estrategia es lo que es a largo plazo. ¿Qué tiene que ver con esto? Que yo les estoy planteando una estrategia para obtener conocimiento. Es decir, ¿qué me va a permitir llegar al final, al objetivo? ¿Se entiende? La estrategia es a largo plazo, es la Sobre suma. todo por el hecho de cómo ir estudiando, digamos, de esta forma de las clases, como le he dicho a usted, no recuerdo, pero de ir viendo los videos y en base a eso después hacer consultas. Eutagogía porque el paradigma ha cambiado. El paradigma ha cambiado porque la realidad es más compleja. Por eso les digo, ¿vieron la serie Vikingos? Y es fantástica esa serie, porque Ragnar, ¿cuál es la diferencia entre Ragnar y los demás? Es muy inteligente, Ragnar. ¿Y en qué radicaba su inteligencia? Bueno, y eso se llama resiliencia.
y ese amoldarse a los cambios, que es lo que hacen las bacterias y los virus, lo que nos tienen a todos ahora metidos en la casa, porque un virus, porque es resiliente, ahora va a venir la segunda ola, la tercera ola, porque es resiliente, es más inteligente que nosotros. Porque nosotros no nos comportamos como los virus. Queremos aprender esto y ahora queremos que la realidad se ajuste a lo que nosotros aprendimos. Y la realidad está cambiando constantemente. Y Ragnar se adaptó a esa realidad. Los vikingos eran malos, grandotes, y tenían unas espadas inmensas y les encantaba morir luchando, ¿o no? Ujú. Sí. ¿Y por qué hoy no tenemos un reino de Ragnar, todos malos, grandotes y con espada? Yo serviría para engranaje, para aceite de engranaje, porque imagínense, no soy grandote. ¿Y quiénes están hoy y siguen en su islita? Los ingleses. ¿Y qué se dio cuenta Ragnar? Dijo, este paradigma desde el cual nosotros venimos no va a ningún lado. Tengo que aprender de este paradigma, a tal punto que el tipo se bautizó o no. Sí. Floki se lo quería comer vivo porque había desconocido a Odín. Y ahí donde están ustedes, son los Floki. Yo quiero que tengan un cambio de paradigma para poder asumir a lo que se van a enfrentar. Oh, esto es electrónica. Estamos simplemente analizando. Tienen una trayectoria ustedes dentro del campo de la física, la matemática, y si no quisieron rindiendo análisis matemático, tantos mates tomados, noches sin dormir, para que no les sirva de nada. Si uy, por fin ahora me puedo olvidar de análisis matemático, ya no. Es decir, por fin lo puedo utilizar. Ahora entiendo para qué me servían la variable compleja. Ahora entiendo para qué voy a utilizar en lo que invertí tiempo, vida. ¿O no? O ustedes van descartando como los vectores que sacan los satélites. Módulo 1 lo descartan y cae toda esa chatarra. Módulo 2 ya estoy más cerca de recibirme de ingeniero y todo lo otro que me sirvió para llegar hasta acá lo voy descartando, ¿o no? Por fin no lo voy a ver más al barbete esta que me hable de comunicación. Bien, entonces ahí lograste entender por qué positivo o negativo P2 o P1. Sí, profe, ahí lo puedo entender, digamos, debido al, sí, la relación entre P2 y P1. Si P2 es menor que P1, esto va entre 0 y 1, y ahí el logaritmo va a ser digamos, el logaritmo va a dar un resultado negativo y por eso es una pérdida. Claro. O vos tomás un concepto, decís, bueno, lo voy a ver desde la ganancia y siempre voy a poner la salida respecto de la entrada, o voy a trabajar con la pérdida y voy a poner la entrada respecto a la salida. Pero no confundas esto porque perdiste al piste, ¿verdad? Vas a confundir la velocidad de propagación con la tensión, como dijo algún alumno. Pero que ese alumno ahora ya se dio cuenta. Claro, esta no toda vez es velocidad. Perdón, no toda vez es tensión. En este caso era velocidad. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo andamos con el tiempo? Quedan 40 minutos, profe. Vamos bien, entonces. Perdón, 20 minutos. Yo tenía una duda, profe, con respecto Sí. a las operaciones válidas entre dB y dBm. Bien. Ahí cuando hablamos, porque se habla de las Si restas podés y los encender cambios. tu cámara, estaría fantástico. Sí, en un segundo. A ver. Eso estaría fantástico. Muy bien. Bien, ahí cuando habla de las operaciones entre dB y dBm y los cambios de signo, de unidad en realidad. A ver si está la tablita, la pasó hace un rato. Esa. Ahí está. Bien, eso entre sumas y restas es por la división que está dentro del logaritmo. Esa era mi duda, porque no sabía sino de dónde sacarla, que por ejemplo... Sí. Esto de más menos, sí, porque o estás trabajando, decís, bueno, tengo acá una ganancia y acá una atenuación, va a ser una recta. Por eso se habla de suma algebraica. Claro, pero el cambio de unidades que decía usted acá, que no puede ser nunca igual si sumo dBm y dMm, nunca puede ser igual a dBm en el último renglón, por ejemplo.
Eso es claro. porque estamos sumando y restando logaritmos y adentro tienen divisiones con unidad. Es por eso. No. Vamos por partes. Una de las razones por la que usamos, es ¿por qué los muchachos vieron dónde arrancó todo esto? Porque yo me tomo el trabajo de decirle, ¿de dónde arranca? Porque puedo decir decibel, ¿qué es el decibel? Por ejemplo, algo muy claro. Si yo digo, si yo les digo, miren, mi matrimonio hoy tiene menos 3 dB. ¿Qué significa eso? O el amor que siento por mi pareja hoy es de menos 3 dB. Que ha perdido amor respecto a un punto que tenía antes. Pero calcúlenlo. A ver. Porque si no... Es el doble, profe. ¿Eh? No, La no, mitad. no, 3 dB no son 2. O sea, Menos ¿Qué 3 dije era. yo? Menos 3. menos 3. Sí. La mitad. Ah, entonces ahora ya pueden hacer memes y todo lo demás, decir, ¿por qué yo puedo decir eso y no voy a estar equivocado? Porque no es solamente para medir potencias, es simplemente para relacionar dos magnitudes. Que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Podemos hacerlo con el dólar, con no sé lo que se les ocurra. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? ¿No es más fácil decir, profe, la quiero a la mitad? ¿O lo quiero a la mitad? Sí, pero cuando yo tengo que multiplicar y dividir, ¿ustedes qué prefieren? ¿Multiplicar y dividir o sumar y restar? Sumar y restar es más rápido. Sumar y Bien. restar. Ahora, ¿ustedes saben cómo se realiza la división maya y la multiplicación maya? Ustedes para poder multiplicar y dividir, ¿qué tienen que aprender de memoria? Tablas. Las tablas. Y si no aprenden de memoria las tablas, ¿pueden multiplicar o dividir? Lo único que se podría hacer es ir sumando, Sí, repetir. sumar. Sí se Sumando, puede, repetir. pero va a ser más difícil. Pero es muy lento, digamos. ¿Cómo es Si muy yo, lento? y si yo quisiera hacer, por ejemplo, 8 por 8, tendría que sumar 8 veces y hacerlo sin multiplicar sin las tablas, si bien se puede, es bastante más lento en ese caso. Aunque aprenderse las tablas si bien lleva más tiempo también. Ahora imagínate dividir 362.780 dividido 460. Haciéndolo con... Ahora, lo interesante es que hay otros métodos, como el método Maya, donde no tienen que aprender ninguna tabla y pueden multiplicar y dividir solamente en un formato gráfico. Gráfico. Y googleen. Es decir, qué fantástico. ¿Cómo enseño yo como docente? Imaginemos que vamos a un medio donde ustedes saben que la cognición tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Ah, sí, ya sé cuál es la de las líneas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es Ajá. es la de las líneas. Sí, la conocía, nada más que no Sí, sabía que se sí. llamaba así. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? De nuevo, la visión de Ragnar. Ujú. Es decir, ¿para qué me sirve? ¿Para qué le servía esto? Es la cruz y todo lo demás. Oh, tengo que aprenderme la cruz. No, a esto para algo le sirve. Quiero saber para qué le sirve. Entonces, ¿para qué elijo yo el decibel? Porque es más fácil sumar que multiplicar y restar que dividir. Aparte, Bien, profe, lo que tenía el decibel es que otra cosa que daba es que simplificaba cuando las dos magnitudes eran muy disímiles entre otras, digamos, entre sí. claro. Al ser en escala logarítmica, ayuda mucho para cuando los números son muy distintos, que supongo Y que debe después, pasar también mucho en electrónica. y después tiene algo muy importante que seguramente ustedes en algún momento han trabajado o han visto lo que es un papel semilogarítmico. Iban y ¿Cómo?
conocen, pongan ahí papeles semilogarítmicos. Imágenes, les conviene poner imágenes, no todos, sino imágenes, entonces van a aparecer unos. Ah, nunca lo había visto. La bidimensional, ustedes conocen escala lineal, escala lineal. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Escala lineal. Si ustedes tienen una variación exponencial, se ve como una curva, ¿verdad? Sí, Una gráfica de una función exponencial se ve como una curva. Ahora, si yo tengo un eje es una escala lineal y el otro eje es una escala logarítmica, ven como una línea recta con una determinada pendiente, claro. para observar ciertas variaciones estadísticas, es más fácil siempre ver las variaciones lineales Sí. para apreciaciones. El ojo humano, Entonces, sobre todo. exacto. Entonces quiere decir de que tiene múltiples aplicaciones las escalas logarítmicas para la representación. Y para nosotros nos sirve porque acá yo les expliqué en este punto, fíjense, ¿qué pasa cuando? Porque hasta ahora ustedes pueden decir, bueno, la línea de transmisión es un cable y siempre va a atenuar y ya está. Bueno, pero los electrónicos, dijimos, che, ¿qué pasa si queremos que llegue más lejos la señal? ¿Cómo hacemos? Al medio le ponemos un amplificador. Ujú. Perfecto. Si yo en el medio pongo un amplificador, tengo acá un amplificador, en este tramo tengo atenuación y en este otro tramo tengo atenuación. O sea que yo voy a partir de acá, atenuación, amplificación, atenuación y el receptor. Si, fíjense, y acá les muestro, si yo tengo varios amplificadores en cascada, lo que hago, tengo que multiplicar. Pero si yo en el medio tengo cables que atenúan, Hay que dividir. tengo que dividir. ¡Ah! Entonces, pero si yo esto lo paso a unidades logarítmicas, tengo que sumar y tengo que restar. Y allí es donde, ahora, patos con liebre, ¿se acuerdan la primaria? Las señas de la primaria son heroicas. ¿Qué nos decían? Hay que sumar pato con pato, vacas con vacas, ¿o no? Peras con peras, manzanas con manzanas. Y claro, les daban estos ejemplos porque a las 10 de la mañana hablar de peras y manzanas incentiva, ¿o no? Hay una emoción positiva a las 10 de la mañana, a esta hora ni te cuento. Sobre todo para los veganos. Carnívoros, hablar de costillas con costillas, vacío con vacío. Entonces, allí es donde aparece esta cuestión de qué estoy multiplicando y qué estoy dividiendo, y aparece esta tablita, donde me dice, si yo voy a estar sumando magnitudes de decibeles, obtengo decibeles. Si yo sumo un decibel con un dBm, voy a obtener un dBm. Si yo sumo 2 dBm, voy a obtener un decibel. Pero de ningún modo un dBm más menos un dBm voy a obtener un dBm. Esta es una tablita mnemotécnica que se explica cuando empiecen a realizar los cálculos de múltiples formas. Porque ahora vamos a poder hacer cálculos, por ejemplo, pongamos este que está. Ya hay, porque fíjense, comencé de a poco, digamos, ¿eh? Lentamente, y les fui complejizando la situación problemática. Porque una cosa es relación de veces y otra es relación en decibeles. Yo digo, el amor que tengo hoy por mi pareja es de 3 dB. Bueno, ¿cuánto? El doble de lo normal. Ahora, si yo digo es de 100 dB, ¿eh? La tablita. Ah, Lo hagamos más chico.
Porque eso Sí, sería no, para Sí, quedar sería re bien, mucho, pero mucho. digamos de 20 dB. Bueno, es como los químicos dicen, mi amor es un mol. Y para una ingeniera química que vos le digas mi amor es un mol, un ingeniero químico decía, ¿cuánto es un mol? 6 por 10 a la 23. 1 por 10 a la 23. ¿Qué? Unidades de cosas. Muy bien, entes elementales, unidad de cosas, lo mismo que el decibel. Por eso es que puedo decir un decibel de amor, 10 decibeles de amor, o puedo decir un mol de amor, porque es de entes elementales, es 1 por 10 a la 23. Y el Avogadro, podemos, por eso podemos decir, bueno, en una reunión podemos llamarla a E a la X, vení con nosotros, una fiesta de funciones, decir, integrate, vení, no, es lo mismo, dice. Pero eso solamente lo pueden entender los que han estudiado algo de matemática. ¿O no? ¿Qué igual integral de E a la X? Rx Y a la E a la X. La X. X. ya la X. más Bien. una constante. No, E a la X. Bueno, entonces va a surgir después esa tablita que decir, bueno, si decimos 20 dB, y 20 dB, ¿de cuánto estamos hablando? Tiene 2 ceros, son 100 veces. 100 veces. 3 ceros, 1000 veces. Entonces ya empiezo mnemotécnicamente. Esto fue diseñado para que los que instalaban las líneas de transmisión y todo lo demás tengan un lenguaje sencillo para poder medir y para poder interpretar. No para complicarles la vida, porque yo veo que ustedes lo toman como una complicación y en realidad es facilitar. Es como cuando alguien dijo, bueno, che, ¿cuánto es un kilo? ¿Cuánto es un kilo? Y a la 3. ¿Cuánto es un kilo? 10 a 3 gramos, pero es mi pregunta. Así les tomaría física, ¿eh? 1000 gramos, pero... Creo que ahora, profe, se parte Kil- de algo y se buscó alguna constante universal para decir que eso es un gramo y en base a eso decir 1000 de eso es un kilo. O eso había pasado con el metro, que en un momento se definió que esto es un metro y después se buscó algo más científico, más Esto es un riguroso. kilo. Lo que pesa esto es un kilo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, en el mundo de Fernandito, esto es un kilo. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo si el resto del mundo quiere que esto sea un kilo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener que, Fernandito es el que va a ir y va a ir contrastando si todo pesa un kilo o no pesa un kilo. Es ponernos de acuerdo en el valor de algo. En este caso es un peso. ¿Eh? Y ustedes van y compran en la fiambrería, dame un kilo de salame, y ponen y aparece un numerito, un kilo, felices pagamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Compararlo con la definición de kilo. No, no la definición, con un kilo patrón. Un patrón de kilo. Ir y antes de comprar poner en la balanza y si da 600 gramos, ¿qué está pasando? Antes existía el INTI, tenía oficiales que salían a controlar pesos y medidas. Entonces iban a los almacenes con el peso patrón, ¡puc! Y si no estaba bien la balanza, hay un sketch que pueden buscar en internet sobre ese tema. Está muy bueno, que era de la época de este humorista, que no me acuerdo el nombre ahora. Es excelente, pero se perdió eso. Porque fíjense que los responsables de el gran paradigma hemos abandonado el oráculo.
nadie contrasta los valores que estamos pagando. Verdulerías, carnicerías, pero porque no estamos como Ragnar, atentos. Bien, entonces, aquí el primer ejercicio para el resto de la tropa, porque están haciendo preguntas específicas, lo cual implica que han estado leyendo, viendo, estudiando, me parece muy bien. Ahora pregunto al resto de la tropa qué ha entendido de todo esto, porque no quiero ir solamente con los que vienen bien, digamos. La clase es para todos. Por eso es que enciendan sus cámaras, sus micrófonos, hagan preguntas. Profe, mire, yo no entiendo ni siquiera cómo calculan veces y decibeles. Entonces, también para que esta clase sirva para aquel que ha visto el video pero no entendió. Si no sé, profe, cómo pasa de veces a decibeles. El ABC, no lo entiendo el ABC. Porque si no es como dar la clase con los que están en los primeros bancos. Profe, Sí, yo tengo una pregunta sobre el efecto piel. bien. Cuando hay o sea, que decía que cuando había, mientras más frecuencia había, la Si carga podés empezaba. encender tu cámara, estaría fantástico. eh, no, o sea, no estaría pudiendo encenderla ahora, porque Bueno, no em, importa el ámbito, si estás debajo de un camión, no sé, no, laburando. Bueno, sí, estoy sin remera. Em, ¿Cómo sí, esto? Cuando el efecto tenías, King sí, cuando aumentaba la frecuencia, las cargas empezaban a viajar por la superficie. del conductor, sí. Sí. Eh, Mientras más grande el conductor, o sea, mientras más sea el tamaño físico del conductor, más va a ser la frecuencia que tenga que tener para que se produzca el efecto. Ah, bien. Interesante pregunta. Y conviene más que viajen por la superficie que por adentro. O sea, va a viajar más rápido. Bueno, vamos por parte entonces, como dijo Jack. Creo que, pregunta, si solo o sea, si tienden a viajar por superficie, en realidad no conviene porque se está perdiendo material, digamos, de transmisión. O estoy equivocado. No se aprovecha todo el material. Y Por por eso eso Bueno, reducimos el diámetro. algunos cables son como múltiples filamentos chiquitos en lugar de un solo cable continuo. se llaman multifilares. Claro. Exactamente, cables multifilares. Pongan ahí cables multifilares y unifilares versus unifilares, imágenes, y a todos les va a aparecer. ¿Sí? Aprovechamos a full que estamos justamente y le vamos a preguntar al oráculo. Pero ahora ya sabemos que estamos preguntando, ¿se dan cuenta? Entonces, primero respondemos a Martín. Es decir, cuando la frecuencia es cero, las cargas viajan por toda la sección transversal del conductor. Eso quiere decir de que, fíjense, la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente, es inversamente proporcional a la sección del conductor. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que yo voy a tener una menor resistencia al paso de la corriente cuanto más grueso sea el conductor. Con frecuencia cero, tensión continua, esto está fantástico. Pero cuando ahora empieza a cambiar la frecuencia de la señal que yo inyecto, resulta que se presenta este efecto Skin. Es decir, las cargas empiezan a viajar por la sección superficial hasta llegar a un punto que viaja solamente por la superficie del conductor. Entonces, para esa frecuencia, ¿qué es lo que conviene? Cables multifilares. ¿Por qué? Porque a igualdad de sección transversal, tengo mayor cantidad de superficie, ¿o no? La superficie interna, digamos, que se está... Exacto. Por eso Claro. tenés más superficie interna. ¿Sí? El ingeniero Clark. Voy a pausar porque a lo mejor está queriendo ingresar en el...
¿Ustedes tuvieron problemas para ingresar al aula virtual? Perdón, a la sesión de Zoom. No. Yo, No, para nada. en una de esas Dijeron, tiene que claro. tener, en una de esas tiene que conectarse con el mail institucional. No, porque vos podés ingresar a la ID y la clave sin ningún problema, digamos, no hace falta. Claro, Sí. pero hay veces que Zoom falla, digamos, es mejor conectarse siempre a través del enlace. A mí me pasó un par de veces que cuando uno ingresa el ID y la contraseña, por alguna Sí. razón no. Mira vos, es la primera vez que lo escucho, pero no está pudiendo ingresar. Bueno, ahí lo vamos a resolver. Voy a tomar en cuenta tu dato, Santiago. Bien, estábamos entonces, en el efecto piel. Entonces, por eso hay cables multifilares. Inclusive, ¿cómo se les ocurriría una estrategia para multiplicar más aún la superficie? ¿Alguno se le ocurre? Y Me si acuerdo hacemos como- conductores huecos y los vamos como... Muy bien. Conductores huecos, duplican la superficie. Entonces, por fin ahora entiendo por qué hay conductores huecos. Miren todas las estrategias para multiplicar la superficie, porque por ahí van a viajar las cargas. ¿Sí? Y me habías hecho otra pregunta. Me habías dicho, creo que era Santiago respecto de este tema, y había otra pregunta. Es decir, bueno, empieza a viajar por la superficie a tal punto que si yo sigo aumentando la frecuencia, se convierte en una antena. Empiezo a irradiar ondas electromagnéticas. Por eso las antenas es un conductor metálico, y te dice, ¿y dónde va a parar todo? Y empieza a irradiar. Ya cuando veamos radioenlace les voy a enseñar cómo ocurre este fenómeno. En base a tener, fíjense que ustedes no tienen que aprenderse ninguna fórmula, porque todo esto está en internet, pero ahora la cuestión es poder entender esa fórmula que la han estudiado y memorizado y olvidado, pero ahora empiezan a encajar como el Tetris. Los conceptos, que son los que permanecen. Por eso es que los conductores para señales de este tipo van a ser multifilares, o van a haber otras estrategias que ya las vamos a ver adelante cuando veamos los distintos tipos de cables, como por ejemplo los UTP categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ya vamos a ver todo eso. Pero había otra pregunta más que me había hecho, que yo dije, es la primera vez que me hacen esa pregunta respecto de esto. No sé si está presente el alumno o se retiró. La de Pachi, que a más grande, o sea, si era mayor o sea, el tamaño del conductor era más la frecuencia que se tenía que usar. No, porque fíjate que la sección como variable desaparece porque aparece como variable la superficie cuando yo aumento la frecuencia. Entonces no importa la sección. Ahora, otra cosa es decir, bueno, si yo tengo una determinada sección disponible y yo pongo cables multifilares y encima esos cables multifilares huecos, lo que estoy haciendo en definitiva, a igualdad de sección, estoy aumentando la cantidad de superficie. Por eso es que hay que tener cuidado cuando yo leo un PDF, PowerPoint, un libro, ¿de qué me está hablando? Es decir, bueno, hay los cables AWG, pongan AWG, hay un estándar que especifican AWG 22, AWG 21, pongan AWG 22, por ejemplo, en imágenes. me salen como cables, digamos, que tienen que tener tantos milímetros, ¿puede ser? Claro, el calibre, es decir, cuál es el diámetro, la sección de ese cable. Entonces, si yo digo el AWG 22 especifica conductividad, vean todas las especificaciones. Hay un estándar estadounidense que dice, bueno, los cables los vamos a estandarizar. La sección, la conductividad, etc. Entonces, yo voy y compro directamente, dame un cable AWG 5, AWG 22. Entonces ya todos nos entendemos, porque están las especificaciones y un estándar. Entonces, esto es lo que
Si el AWG, fíjense, AWG 22 tiene un diámetro. ¿Cuál es el diámetro? Normalmente está en pulgadas. Perfecto, bueno, está en milímetros porque está en términos de diámetro. Bien, ahora, yo puedo utilizar el diámetro del AWG y puedo hacerlo con un cable unifilar o multifilar. Ahora, si es multifilar, voy a multiplicar la superficie de conducción. Entonces, este pasa a ser el parámetro más importante a la hora de trabajar con señales de alta frecuencia. Bien, lo que me olvidé, escriban presente en el chat, Bueno, porque así registro la asistencia. Profe, tengo una duda. Sí, Si aumentamos entonces la frecuencia, o sea, la resistencia del material disminuiría, pero aumentaría la impedancia. a ver. O sea, si aumentamos la frecuencia, o sea, las cargas empiezan a ir por Viaja. la superficie del conductor. Sí. Disminuiría la resistencia del material, pero aumentaría la impedancia del cable. Aquí lo que vos estás observando y está más vinculado con la corriente que es capaz de transferir el cable. ¿Sí? ¿A qué es igual la corriente? A la tensión sobre la resistencia. Bueno, eso sería la ley de Ohm, pero ¿qué representa la corriente? La El flujo de intensidad. electrones. El flujo de electrones que pasan, digamos. ¿Qué le está faltando ahí? Por le unidad de falta tiempo, por Por segundo. unidad de Por tiempo. unidad de tiempo, claro. exacto. O sea, la cantidad de cargas por unidad de tiempo. Quiere decir que si yo necesito mayor cantidad de cargas por unidad de tiempo, necesito mayor sección. En este caso, si la frecuencia es elevada, se va a transferir a superficie. Voy a necesitar mayor superficie para poder enviar la misma cantidad de carga por unidad de tiempo. Porque si no, el conductor se va a recalentar. Claro. Entonces está más vinculado con esto. Bien, sí, sí. Perfecto. Vuelvo a hacer la pregunta para aquellos que estén atrás diciendo, si yo hago esta pregunta, voy a aparecer un tonto, una tonta. Acuérdense que yo estoy acá como un colaborador para los entornos personales de aprendizaje. Tienen que pensar como Ragnar. Cada uno de ustedes es Ragnar. Es decir, tengo que ver de qué están hablando. Profe, pare la rotativa, explíqueme la diferencia entre veces y decibeles, porque no me entra por ningún lado. Eso tiene que ser un pacto entre nosotros en el aula. Es decir, acá vamos a preguntar todas las dudas que tengan. Profe, yo tengo una consulta medio rápida. Digamos, cuando había que calcular la ganancia o la pérdida, o lo que sea, en dBm, yo lo que estaba pensando es que la unidad de la potencia se te iban a cancelar porque están dividiéndose, y en realidad, justamente usted lo dijo, en realidad porque el dBm sirve para comparar cualquier cosa. Se dice simplemente dBm como Ojo, 10 veces el logaritmo. el dB. El El dB, dB, no el dBm, el dB. Bien. Entonces, me hiciste pensar todo en el dBm y mi mente estaba tratando de entender lo que decía con el dBm. Entonces, arranquemos de nuevo. Acuérdense, ¿qué es el dBm? una relación entre dos magnitudes. pero con la unidad de miliwatts. Milivatios. perdón. En miliwatts, sí. Claro, voy a comparar una magnitud respecto de un milivatio. Entonces, ¿puede existir el dB Fernandito o no? Sí. Sí. ¿Y qué es el dB Fernandito? Bueno, referido a 2 vatios. Y lo llamo dB Fernandito. Perfecto. Porque es una unidad relativa. El dB es una unidad absoluta y el dB con apellido, Fernandito, dBm, dB vatio, dBi, dBd,
es respecto a una magnitud. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante las ganancias de las antenas que se expresa en dBi y dBd. Quiere decir, dB ya sabemos, una relación de dos magnitudes. I es el apellido. ¿Cuál es esa magnitud? Bueno, en este caso está comparada con la radiación de la energía de una antena isotrópica, que significa que irradia en todas las direcciones. Ya vamos a llegar a ese punto. Por eso es muy importante que acá en el comienzo de física de las comunicaciones tengamos en claro qué es el decibel y las unidades comparativas, dBm, dB vatio, porque después lo vamos a aplicar. Pero ya a nivel de que ya hemos entendido claramente, digamos, la ventaja y la simplificación de utilizar estas unidades. No lo vean como una complicación, sino como una simplificación, de manera tal que lo único que tienen que entender es la conversión que realiza este nuevo parámetro que han estudiado. Acá tengo una gatita que quiere entrar. Y va a participar de la clase. Por eso digo que la vida continúa, ¿eh? Por eso no tengan problemas. Estamos trabajando, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Cómo andamos? Ya se acabó la clase, profe. Ya se El acabó la tiempo. clase. Bueno. Profe, ¿usted va a subir más clases para ¿Cómo? que veamos? ¿Va a subir más clases grabadas para que veamos para Sí, la lunes que viene? ahora les subo las clases de Fourier. Lo que es la herramienta de Fourier. O sea que para la próxima clase vamos a estar comentando Fourier y algunas dudas que tengan sobre toda esta parte de potencia y decibel. Yo les voy a subir ahora, aparte, un material, el primer material de heurística, sobre cómo resolver los ejercicios de potencia paso por paso, ¿eh? Como un tutorial. Les voy a subir ese material y también van a tener una clase práctica con el ingeniero Claro para resolver los ejercicios de la guía de trabajos prácticos que está en autoevaluaciones, ya la pueden ir bajando, van a ir resolviendo esos ejercicios, o sea que van a tener una instancia más con un docente para ir resolviendo los ejercicios paso por paso, o sea que yo les voy a subir el heurística, bájenlo, paso a paso cómo resolver los ejercicios, que también lo tienen en los videos. Después vamos a hacer lo mismo con Fourier, y allí van a hacer los ejercicios con el ingeniero Clark, y ustedes en la planificación ya tienen paso a paso qué día vamos a ver qué cosa. De manera tal que tengan todo facilitado, ¿sí? Si hay algún cambio, algún percance, yo se los voy a anunciar previamente. Y por favor, contesten los formularios. ¿Sí? No, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos, Bueno, profe. profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, Chao, Chao, profe, gracias. gracias. hasta luego. Chao. Nos No, vemos. profe.